Hola, este es nuestro primer video. Como les había comentado, mis papás tienen una carrera ministerial de 35 años. A lo largo de estos años han visto muchos milagros, muchas obras de Dios y yo le digo a mi mamá que yo no quisiera que quedaran en el olvido porque pueden ser de bendición tanto para la familia como para mucha gente que necesita oír de milagros genuinos y de transformaciones que Dios hace en la vida de otras personas. Entonces hoy le pedí que nos hablara sobre su trabajo en el penal de Topo Chico. Mi mamá alrededor de 16 años estuvo yendo a predicar al penal de Topo Chico y nos va a platicar sobre su experiencia. Entonces la primera pregunta a mí es, ¿cómo surgió la idea de ir al penal? Bueno, fíjate que cuando a mí me preguntan esto, yo siempre les digo que no fue una idea mía, sino que fue una idea de Dios, porque una vez llegó un ministerio de jóvenes a la iglesia y yo estaba muy atenta en esa reunión y al final el joven vino conmigo y me dijo que Dios me quería trabajando en cárceles de mujeres, en hospitales y en asilos de ancianos. Pero cuando él dijo cárceles de mujeres, hubo una impresión muy fuerte en mi corazón. Y eso ya no me dejó tranquila, así que yo dijera, no, pues fue una palabra X, no. Y de repente una persona me dijo, ya tenemos el permiso para el penal del Topo Chico. Llegamos al penal del Topo Chico y me dijo la licenciada, en aquel tiempo era la licenciada Adriana, me dijo, pues ya no hay lugar, está todo saturado, pero ustedes traen una recomendación de muy arriba. Y nos volteamos a ver unas a otras, éramos un equipo de 3, no teníamos ningún contacto, pero fue Dios quien nos abrió la puerta. Eso fue, solamente fui obediente a lo que Dios me dijo, pero fue una idea de Dios. Claro, muy bien. Y bueno, ¿cuál fue, al llegar al penal, cuál fue tu primera impresión? Así, de no conocer y no pisar ninguna cárcel, ningún penal, llegas y ¿qué fue lo que más te causó impresión? Me impresioné mucho, en mi vida yo había pisado una cárcel. Me impresionó mucho cuando entré, lo primero que vi fue a una chica totalmente tatuada. No quedaba un espacio en su piel que no tuviera un tatuaje y yo me impresioné, en mi vida yo había visto eso y empecé a ver tanta necesidad y Dios sabe que mi primera impresión fue, yo tenía mucho temor y yo le dije a Dios dentro de mí que yo iba temblando, pero cuando Él te hace un llamado, yo sentía a la vez un respaldo y yo empecé a ver el lugar como si yo lo conociera desde tiempo atrás. Pero esa chica me impresionó mucho y al ver la necesidad, empezamos a notar una grande necesidad que había en ellas y nos ubicamos, empezamos a decir que veníamos a compartir de la palabra y me llamó mucho la atención porque hubo una interna que estaba orando para que alguien les fuera a hablar de Cristo. Y cuando ellas empezaron, nosotros empezamos a caminar por el patio de ellas a decirles que les íbamos a hablar de Dios. Eso fue algo impresionante para mí porque se nos empezó a contar mucha gente. Había tanta necesidad que cada vez que yo me acuerdo le doy gracias a Dios por habernos permitido trabajar en el Topo Chico por 16 años. Claro. Y pues me imagino que también mucha compasión al ver a personas inclusive inocentes, te tocó ver personas inocentes que estaban ahí o personas que nunca se imaginaron, que decían yo no soy asesina pero no sé qué pasó. Me acuerdo yo mucho que mi mamá venía y nos contaba, salía en las noticias, una mujer mató a sus hijos con una piedra o una cosa así, y el lunes mi mamá nos decía, ya vi a la mujer, hablé con ella y le prediqué y era impresionante cómo ves la otra parte, o sea, ves a esa mujer, ¿sí te acuerdas de Sí, esa? cómo no. Que a veces están inclusive arrepentidas o hay unas que sí dicen, lo volvería a hacer, ¿verdad? Sí. Y, impresionantes las historias que se viven ahí. Eh, bueno, ¿alguna conversión de alguien que tú hayas visto? Esta persona tuvo un arrepentimiento genuino que cuando estuviste ahí dices, valió totalmente la pena los años y todo de la conversión y de la transformación que hubo en aquellas personas. Pues fueron muchas, porque fueron 16 años, pero yo siempre recordaré con mucho cariño a 2 personas, María Osores y
Carmelita, una de Michoacán y la otra de Cuernavaca. Carmelita era una señora ya grande y ella no podía ya caminar y en ese tiempo a nosotros nos ayudaba una doctora para tocar la guitarra y cantar cantos cristianos, y la doctora pidió el permiso para introducir al penal una andadera porque ella ya no podía caminar. Pero un día se hace una oración por ella y ella soltó la andadera y ella de emoción salió por todo el patio de las mujeres corriendo, gritando, y las custodias dijeron, ¿qué pasó? Y salieron corriendo detrás de ella. Y ella glorificaba a Dios con todo su corazón porque jamás volvió a necesitar la andadera. Y Carmelita siempre decía que ella no quería salir libre. Y yo le decía, ¿por qué si todo el mundo en el penal ya quiere salir libre? Y me decía, porque amo tanto este lugar, porque en este lugar conocí a mi Padre Celestial. Para mí esto no es una cárcel. Aquí yo conocí la verdadera libertad. Y nunca olvidaré a Carmelita. Cuando ella salió libre y estaba en Cuernavaca, después se comunicó conmigo que estaba sirviendo en una iglesia y que le dijo a los pastores, permítame lavar los baños. Yo estoy tan agradecida con mi Dios, dice, que yo quiero tener el privilegio de lavar los baños de la iglesia. Y a mí me dio mucho gusto ella y también la hermana María Osores de Michoacán, porque esa mujer veía cómo se peleaban dos bandos, había dos bandos dentro de la cárcel y había pues dos líderes, cada quien tenía su bando. Entonces ella le oraba a Dios porque dice, se quedaban ensangrentadas en el patio tiradas y ella decía, necesitamos la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos, dijo ella llorando, ustedes son una respuesta a mis oraciones. Y yo siempre les dije, nunca me lo agradezcan a mí ni al equipo que venimos aquí, porque no fue idea de nosotros. Quiero decirles algo, les decía yo. Dios nunca las pierde de vista. Aunque muchas de ellas pues eran del Fuero Federal, no eran de Monterrey, y ellas se sentían tan solas, Dios nunca las pierde de vista. Y si nosotros estamos aquí, es el amor de Dios pensando en ustedes, por eso estamos nosotras aquí. Y entonces ella se convirtió a Cristo, ella fue la primer discípula, ella ha servido en Estados Unidos, salió libre después de 10 años, la fuimos a dejar a su tierra y después se fue a Estados Unidos y ella ha servido mucho al Señor y tenemos tantos testimonios, pero digo, si yo dijera solamente ellas dos, no, son muchas, yo me quedaría muy corta, son muchas experiencias, pero amé ese lugar, me dio mucha tristeza cuando ya lo cerraron, porque nosotros vivimos cosas extraordinarias, mujeres que murieron alabando a Dios en su enfermedad, y yo les decía, siéntate, acuéstate, ya no puedes, dijo, no puede ser que yo vaya a alabar a mi Dios sentadas y Él me dio la vida eterna, y ellas se levantaban, las hermanas del penal las levantaban los brazos, y al próximo lunes me decían, ya se fue con el Señor, y eso me dolía mucho. O sea, tuvimos muchísimas anécdotas, experiencias con ellas, y las quise mucho, eran como mis hijas, la verdad. Claro. ¿Cuántas mujeres se llegaban a reunir en cada lunes que ibas? ¿De cuántos era el grupo? Pues primeramente nos asignaron, le llamábamos la escuelita, era un salón de clases, se llenaba, ¿qué te dijera? 70 personas, ¿verdad? Y era una población fluctuante porque algunas salían libres y otras, unas salían y otras entraban. Entonces por eso fue mucha gente, a lo largo de 16 años, fue muchísima gente que conoció del Evangelio, que conoció ahí, otras se casaron ahí, muchas cosas que vivimos con ellas. Lo único que no pudimos hacer fue, ellas se querían bautizar, pero eso sí no nos permitía, ¿verdad? Llenar tambos con agua y eso pues no. Pero sí tuvimos muchas experiencias maravillosas a lo largo de 16 años, pues es incontable las personas que vimos, discipulamos, salieron libres, y otras, nosotros ya a los 16 años que ya no fuimos, otras ahí seguían todavía. Claro. Y bueno, ya para terminar, a ti te tocó servir con personas que físicamente estuvieron encarceladas y estuvieron, pues sí, encerradas, privadas de su libertad, pero yo creo que hay muchas personas que están libres y se sienten encarceladas, se sienten privadas de su libertad, personas que andan en las calles
pero hay una tristeza, hay una depresión, como si estuvieran en una cárcel. Tú que tuviste la experiencia de ir a una cárcel y ver personas realmente privadas de su libertad y conocer a Dios, ¿qué les puedes decir a alguien que se siente encarcelado, que se siente que nunca va a salir, que se siente que está pagando una condena? ¿Qué mensaje les puedes dar a esas personas que se sienten así? Que sin duda sí hay una esclavitud, porque la Biblia dice que el pecado, nosotros somos esclavos del pecado, pero que cuando tú reconoces o alguien te viene y te da estas buenas noticias de que hubo alguien que pagó por tu pecado para que tú salieras de esa cárcel, yo les decía a las internas, si a ustedes alguien les dice, yo pago en el lugar de ella, ¿ustedes se quedarían aquí? No, dice, nos iríamos. Bueno, es lo mismo que yo le diría a la gente, ya hubo alguien que pagó para que tú seas libre y no seas esclavo del pecado. Yo fui también esclava del pecado y yo caminaba por las calles de Monterrey, caminaba como viva, pero estaba muerta espiritualmente. Y esa es una esclavitud. Hasta que yo conocí a Cristo, conocí la verdadera libertad. Por eso en el penal ellas eran felices, porque la libertad no se trata de algo físico, de algo que tú puedes tocar y decir, bueno, yo estoy presa en esta cárcel. Ellas eran libres porque ya no estaban esclavas del pecado. Y allí en la cárcel, el que es cristiano verdaderamente es cristiano, porque ahí lo tienes que demostrar con tu conducta, ¿verdad? Entonces yo les diría a las personas que conozcan a Cristo. Nosotros somos portadores de muy buenas noticias y yo te invito, si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, para que le abras la puerta de tu corazón y Él pueda romper esas cadenas de pecado y abrirte la cárcel, la puerta de esa cárcel. El diablo nunca le va a abrir las puertas de la cárcel a nadie, pero Cristo vino para deshacer esas obras del diablo. Bueno, pues muchas gracias, mamá, y esperamos que te pueda ser de bendición este testimonio que te compartimos y nos vemos en el próximo.